Ya. Revisando un poquito más porque ya habíamos visto, pero otra vez explicamos. Presión es una fuerza perpendicular actuando sobre una determinada área o superficie. Si hablamos del sistema internacional, la unidad se llama Pascal. Y el Pascal relaciona Newton para fuerza y metro cuadrado para área. Estrictamente así, Newton metro cuadrado es Pascal. ¿Nosotros podemos expresar la presión en otras unidades? Sí, sí se puede, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la fuerza del sonido que actúa en el tímpano, tenemos que dividir fuerza sobre área del tímpano, pero al área del tímpano no la vamos a poner pues en metros cuadrados. El área del tímpano lo pondremos en milímetros cuadrados. Entonces, ¿es correcto decir Newton sobre milímetro cuadrado? Sí, sí es correcto, pero eso no se llama Pascal. Para que se llame Pascal, tenemos que tener Newton y metro cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces puede ser la presión cualquier unidad de fuerza sobre cualquier unidad de superficie. También Doctora, dijimos que en la práctica, dime. disculpe, otra compañera me acaba de escribir recién. Yarisa Milagros Infantes, no va a poder tampoco, se le dio la luz. Infantes, Sí, infantesia, Yaris. no Ya, recuerdo, doctora. ya. Decía que en la práctica no se utilizan los instrumentos de medición, no utilizan el Pascal directamente, ¿no? No lo utilizan. En la práctica los instrumentos de medición utilizan el milímetro de mercurio. Y este milímetro de mercurio se ha sacado en base al experimento de Torricelli. Milímetro porque ha medido una longitud. Mercurio porque esa longitud en su experimento la sacó utilizando mercurio. De ahí sale el milímetro de mercurio. ¿Podemos hablar de centímetros de mercurio? Sí. ¿Podemos hablar, no trabajar con mercurio y en vez de trabajar con mercurio, hablar de agua? Sí. Se puede hablar de centímetros de agua también. Cuando se habla de sistema respiratorio, se suele hablar de una presión en centímetros de agua. No nos hagamos problemas, ya lo debemos entender, ¿no? ml de milímetros porque midió longitud y Hg de la sustancia que utilizó. Si utilizó mercurio, es mercurio. Si utilizamos agua, es agua. ¿De acuerdo? Si utilizan aceite, serán milímetros de aceite. ¿Ya? Entonces, en base a eso salió esta unidad. Hay un equivalente para poder convertir milímetros de mercurio a pascales o pascales a milímetros de mercurio. Un milímetro de mercurio, 133,32 pascales. Existen los manómetros, ¿no? No podemos utilizar un barómetro para poder medir la presión. No podemos utilizar un barómetro para medir la presión. Ahora existen los manómetros. Les contaba que en el Hospital Honorio Delgado yo he visto unos manómetros muy bonitos de este tipo, manómetros de mercurio. Son más grandes, a veces dificulta su utilización porque se necesita una superficie en donde ubicarlo correctamente, ¿no? Esto se puede cerrar, aquí viene cerrado. Entonces, cuando se va a utilizar, se lo pone en posición vertical. Este de aquí es un tubo de vidrio y en el interior se tiene mercurio. Si esto se cae, se rompe y el mercurio va a estar expuesto, ¿no? Entonces, pero son muy bonitos, son unas reliquias que existen muy interesantes. Aquí hay una escala también, ¿no? Y el mercurio tiene una determinada altura. De hecho, que el instrumento ha sido fabricado, calibrado para hacer esa medición. Está conectado con este brazalete y con esta perita que permite insuflar. Este brazalete se pone alrededor del brazo, luego se insufla, ¿no? Se llena de aire. Y cuando se llena de aire, se está apretando el brazo. El mercurio aquí va a subir
sube. Y luego se comienza a sacar el aire para escuchar los sonidos, los ruidos de Korotkov, así se llaman, ¿no? Los ruidos de Korotkov. Cuando sienten el primer ruido, permite medir la presión sistólica. Luego van sintiendo los ruidos, escuchan un cambio en la intensidad del ruido y eso corresponde a la presión diastólica. Permite hacer esta medición. Ahí tendrían que tener buena capacidad de audición, ¿no? Y practicar para poder diferenciar esos dos sonidos, el que nos indica en la presión sistólica y el que nos indica la presión diastólica. Cuando escuchamos el ruido hay que estar mirando aquí, ¿no? En qué marca está el mercurio para poder hacer la lectura. Bueno, después de esto salieron estos manómetros aneroides. Un poco más sencillo para poder hacer la lectura, porque aquí lo que se va a mover es la aguja, ¿no? Pero igual esto está conectado a un brazalete, igual se insufla, ¿no? Se tiene que insuflar superando el valor de 200 de repente, después se hace salir el aire, igual se tiene que percibir los ruidos de Korotkov para poder hacer la medición o poder ver qué valores corresponden a la presión sistólica y a la presión diastólica. Ahora existen los digitales, ¿no? Los digitales permiten medir la presión en el dedo, por ejemplo. Igual se insufla también, ¿no? También tienen el mismo principio, Se insufla y bueno, directamente en la pantallita ya sale el valor. Ahí ya no tenemos que estar escuchando nosotros, diferenciando los ruidos de Korotkov, ya no. Directamente el valor sale en la pantallita. Bueno, es la tecnología. Pero siempre hay que tener cuidado, siempre. Estos manómetros aneroides pueden perder la calibración. Este no, este de mercurio no, este sí. Entonces siempre hay que estar controlando que esté adecuadamente calibrado para que no tengamos errores en la medición. Igual, estos manómetros que leen la presión en el dedo, hay que tener cuidado. Si ustedes necesitan leer la presión todos los días para hacer una comparación, siempre la medición la tienen que hacer bajo las mismas condiciones. No es que hoy día la hagan con el brazo paralelo al cuerpo, mañana con la mano sobre el pecho, pasado con la mano arriba de la cabeza. No, los valores van a cambiar. Siempre tiene que ser bajo las mismas condiciones para que el valor sea comparativo, ¿no? Para que se pueda comparar y se pueda tomar decisiones. Aquí tenemos este esquema que es interesante. Presión atmosférica en kilopascales, aquí en el eje X, y aquí altitud en kilómetros. Si estamos a nivel del mar, 0 metros sobre el nivel del mar, en este punto, estamos hablando de una presión de 101,3 kilopascales. Y es interesante hablar del oxígeno. Se dice que la presión parcial del oxígeno en este punto es 21,3 kilopascales. Se supone que esa presión parcial del oxígeno se está midiendo a nivel del mar, en donde debemos considerar que tenemos toda la capa de atmósfera. ¿De acuerdo? Toda la capa de atmósfera. Por eso decimos nivel del mar. Pero podemos comenzar a subir. Más altitud, llegamos a Arequipa. En Arequipa estamos a 2.300 metros sobre el nivel del mar. En Arequipa tenemos 2.300 metros menos de atmósfera. No vamos a decir nunca que tenemos menos cantidad de oxígeno, no. Lo que vamos a tener menos en Arequipa es menos presión parcial de oxígeno. Estamos hablando de presión, fuerza sobre aire. Cuando decimos presión atmosférica, es la fuerza de la atmósfera sobre la superficie de la Tierra. Entonces, a nivel del mar,
hay más fuerza de la atmósfera, porque toda la atmósfera está completa. Es por eso que también la presión atmosférica a nivel del mar se dice que es de una atmósfera, porque toda la atmósfera está completa. Si estamos en Arequipa, ya no está la atmósfera completa. Tenemos 2.300 metros menos. Entonces en Arequipa hay menos presión parcial de oxígeno. Los escaladores se van a la punta del Everest, aproximadamente 8.850 metros sobre el nivel del mar. De hecho, que ahí tenemos 8.850 metros menos de atmósfera. Hay menos atmósfera, menos fuerza sobre la superficie de la Tierra. Y entonces menos presión. Miren cuánto cambia. De nivel del mar de 101,3 kilopascales a 33 kilopascales. Aquí tienen que subir con balón de oxígeno, ¿no? Y la presión parcial de oxígeno a nivel del mar 21, aquí 7,1 kilopascales. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de la presión atmosférica, existe relación inversa con la altitud. A mayor altura, menor presión atmosférica. Otra presión de la que tenemos que hablar es la presión hidrostática. Su nombre lo dice, hidro. Se refiere a agua. Presión hidrostática, agua. Esta presión se mide en el interior de los líquidos. Y decimos, ¿no? En concepto, es una fuerza de una columna de agua actuando sobre un objeto sumergido. El concepto de presión siempre va a ser el mismo. Es una fuerza que en forma perpendicular actúa sobre una determinada área o superficie. Esta vez, cuando decimos presión hidrostática, es la fuerza de la columna de agua actuando sobre un objeto que esté en el interior del agua. Observemos esta figurita de la derecha. Aquí tenemos un recipiente con agua. Entonces, a este recipiente le podemos hacer una abertura aquí. Y si le hacemos una abertura, el agua va a salir con una determinada fuerza. Le podemos hacer una abertura en el centro del recipiente. Pero si le hacemos la abertura aquí, el agua va a salir con más fuerza. También le podemos hacer una abertura más cerca al fondo del recipiente. Y el agua va a salir con mucha más fuerza. Entonces, ¿por qué la diferencia en la fuerza de salida? Porque si yo considero esta primera abertura, el agua va a salir con la fuerza de empuje, llamémosle así, de esta columna de agua que está por encima de esta abertura. Aquí yo tengo poca agua, esta agua va a empujar para que salga con esta fuerza. Si yo hablo de esta abertura del centro, tengo más agua por encima de esa abertura, más peso, más fuerza para empujar y hacer salir el agua. Y si estamos en la tercera, esta inferior, más fuerza porque hay más columna, más altura de agua sobre ese punto. Entonces, a mayor profundidad va a haber mayor presión hidrostática. ¿De acuerdo? A mayor profundidad, mayor presión hidrostática. Quienes les gusta nadar y les gusta bucear, de hecho que lo pueden experimentar, ¿no? Si están cerca a la superficie del agua, menos presión hidrostática. Y si están más al fondo, más presión hidrostática. Pregunto, ¿el hombre ha llegado a conocer el mayor fondo marino? No. No, no, doctor. No puede. ¿Por qué no puede? Revienta. Por la Si presión. no puede ser la presión.
Por la presión hidrostática, ¿sí? Por la presión hidrostática. Y es complicado, ¿no? Porque miren, nosotros tenemos que pensar que la dirección de la fuerza va a estar hacia nosotros. Es como agarrar un globo en nuestra mano y tratar de encogerlo. Pero nosotros no nos vamos a poder encoger, ¿no? En el fondo marino, si todas las fuerzas están actuando contra nosotros, podríamos imaginar que nos vamos a encoger y nos vamos a hacer más pequeñitos, pero no podemos. Ese no es el efecto. Pero sí hay un efecto bastante negativo, bastante peligroso en las personas que bucean y que bucean por trabajo, ¿no? Los pescadores, por ejemplo, sufren efectos de presión hidrostática. ¿Pero en dónde van a sufrir esos efectos? En el interior, en los gases que tenemos en las cavidades. Pero ese es otro tema, ese tema lo vamos a hablar cuando lleguemos a respiratorio, ¿de acuerdo? Pero no se puede entonces llegar al fondo marino por presión hidrostática. Han querido llegar directamente al mayor fondo marino, lo han medido, ¿no? Con equipos especiales, ¿no? De ultrasonido, con láser han medido, pero no han llegado, ni siquiera con brazos robóticos, porque el material de las cámaras que mandarían en esos brazos robóticos no soporta la presión a esa profundidad. Entonces no se ha llegado a conocer todavía la mayor profundidad marina. Cuando se habla precisamente del mar, podemos considerar esto, ¿no? Miren, con la profundidad, decimos, a nivel del mar, tenemos aquí en la superficie del mar, vamos a tener actuando la presión atmosférica. Y la presión es de 1 atmósfera. Pero ahora nosotros podemos pasar del nivel del mar a mayor profundidad. Y entonces nos dice, por cada 10 metros que se desciende en el agua de mar, se suma 1 atmósfera de presión. Se suma 1 atmósfera de presión. Nosotros podemos calcular, hay fórmulas para poder calcular la presión hidrostática aquí. Eso depende de la altura, depende de la densidad y también el valor de la aceleración de la gravedad. Con esos datos se puede calcular la presión hidrostática para cualquier punto. Pero a eso le tenemos que sumar 1. ¿Por qué le estamos sumando 1? Porque corresponde a la presión atmosférica. Y entonces ya no hablamos solo de presión atmosférica o solo de presión hidrostática, hablamos de presión absoluta. Y la presión absoluta es el resultado de sumar la presión atmosférica con la presión hidrostática. Mientras más profundo se vaya, mientras más se sumerge en el fondo marino, más presión va a actuar sobre la persona. Muy bien, con esto terminamos esta parte de las propiedades de los líquidos en general. Y ahora vamos a pasar a revisar seguimos trabajando con líquidos, vamos a seguir trabajando con líquidos, pero esta vez ya no vamos a hablar de las propiedades, sino vamos a hablar específicamente de hemodinámica. ¿Estamos viendo las diapositivas? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya está. Vamos a hablar de hemodinámica. Le podríamos decir hidrodinámica. Si decimos hidro es agua, si decimos hemo es sangre. Movimiento del agua, movimiento de la sangre. Vamos a hablar de la sangre circulando en nuestro organismo. ¿Qué principios físicos
están permitiendo explicar lo que puede suceder en la circulación de la sangre. Primero, necesitamos recordar cuál es el circuito que tenemos en el organismo. Si comenzamos con ventrículo izquierdo, decimos que la sangre va a salir del ventrículo izquierdo a través de la aorta. La aorta es una arteria, conduce sangre con oxígeno. Esa aorta se va a dividir en otras arterias, se van a volver a dividir en otras arterias, van a formar arteriolas, las arteriolas capilares, y ahí terminamos el sistema arterial. Pero esos capilares siguen siendo capilares, pero ahora van a permitir transformar esa sangre con oxígeno en sangre con CO2, porque esos capilares en los tejidos van a permitir ese intercambio de sustancias. Y entonces va a dejar de ser arteria y va a pasar a ser vena. Entonces podemos hablar de un capilar arterial, capilar venoso. Estos capilares venosos se comienzan a juntar. Ya no se dividen como en el arterial se divide. El venoso se comienza a juntar. Los capilares venosos se juntan y van a formar vénulas. Las vénulas se siguen juntando y forman venas. Las venas se siguen juntando y terminan en las venas cavas. Y regresamos la sangre a la aurícula derecha. Ahí hemos explicado la circulación mayor, ¿no? La que va hacia las extremidades, por ejemplo, no a todo el organismo. Pero también tenemos otra circulación, y la otra circulación es la que va a los pulmones. Y entonces, de la aurícula derecha, la sangre va a pasar al ventrículo derecho. Y del ventrículo derecho salen las arterias pulmonares, ¿no? La arteria pulmonar. Se va a los pulmones, ahí se produce el intercambio, se deja el CO2 y se recoge el oxígeno. Y regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda la sangre pasa al ventrículo izquierdo y otra vez iniciamos todo el circuito. ¿Ya? Eso lo deben conocer ustedes mejor que yo, mucho mejor. ¿Qué más tenemos que saber? Tenemos que saber que el corazón es responsable de poner en movimiento la sangre. Y cuando el corazón pone en movimiento la sangre, se habla de gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco es el volumen de sangre que expulsa el corazón en un minuto. ¿Quién expulsa sangre? Los ventrículos. Vamos a hablar específicamente del ventrículo izquierdo. ¿De acuerdo? Nos interesa el ventrículo izquierdo. Entonces, gasto cardíaco será el volumen de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en una unidad de tiempo. En una persona en estado de reposo, ese gasto cardíaco aproximadamente es 5 litros por minuto. El corazón está poniendo en movimiento la sangre. 5 litros por minuto. Si una persona camina, si está caminando, el gasto cardíaco pasa a ser 7,5 litros por minuto, considerando un trote promedio normal. Si una persona es deportista y está jugando fútbol, por ejemplo, pero tiene que ser deportista, ese gasto cardíaco lo puede modificar hasta 41 litros por minuto. Entonces, el gasto cardíaco se va a modificar dependiendo de la actividad física, dependiendo del requerimiento de oxígeno por parte del organismo. Si estamos en reposo, 5 litros suficiente. Si estamos caminando, necesitamos más, 7,5. Eso va a asegurar la cantidad de oxígeno que necesite nuestro organismo. Eso es gasto cardíaco.
Pero ahora hablemos del movimiento que les estoy diciendo, hablemos de hemodinámica. Y comenzamos hablando de caudal o flujo sanguíneo. ¿Qué es el caudal o flujo sanguíneo? Es el volumen de sangre que circula a través de una sección transversal de un vaso sanguíneo en una unidad de tiempo. En términos simples podríamos decir, el caudal o flujo sanguíneo es la sangre en movimiento. Es la sangre en movimiento. Pero ahora, esta sangre que va a estar en movimiento, pues depende del gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco en una persona en reposo es 5 litros por minuto, pues esos 5 litros de sangre se están poniendo en movimiento a través de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, yo puedo decir que el flujo o caudal en una persona en reposo es de 5 litros por minuto. En un deportista, ¿cuánto es el flujo caudal? Puede ser 41 litros por minuto. Hablamos de lo mismo. Por eso decimos, el flujo o caudal es el volumen de sangre que circula por una sección transversal en la unidad de tiempo. Eso quiere decir que, observen la diapositiva, aquí tenemos un segmento de vaso sanguíneo. Si yo quiero medir con qué velocidad, cuál es el flujo caudal, yo tengo que tener dos datos. Observen, Q nos va a representar el flujo caudal. Y este flujo o caudal va a ser igual al A. Nos dice sección transversal. A significa área de sección transversal. Observen la figura, es solo lo que está sombreado con amarillo. Eso es el área de sección transversal. Y multiplicado por la velocidad. Por este vaso la sangre va a estar en movimiento con una determinada velocidad. Entonces, si multiplicamos área por velocidad, nos va a dar caudal o flujo. Si le ponemos unidades para área metro cuadrado, para velocidad metro por segundo. Si simplificamos un poco esto, nos va a quedar que el flujo es igual a metro cúbico por segundo. En el sistema internacional, metro cúbico por segundo. En la práctica médica, litros por minuto. Es una unidad de volumen, miren, esto es unidad de volumen y unidad de tiempo. Ahí está el concepto, es el volumen de sangre que circula por una sección transversal, esa es la sección transversal, en la unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Esta fórmula hay que saberla interpretar. De esta fórmula, nosotros podemos despejar velocidad. Si despejamos velocidad, ¿qué nos queda? Nos va a quedar flujo sobre área. Nos va a quedar flujo sobre área. Entonces, preguntaré a alguien. Jazmín Llerena. Sí, doctora. ¿Qué relación existe entre la velocidad de la sangre y el área de sección transversal? Mientras más grande sea el área, más rápido va a circular la sangre. A ver, otra vez. A ver, piensen, hemos despejado velocidad. Espérenme un segundo que me están llamando de la U, ¿ya?
Ya, entonces la pregunta es, miren, yo digo flujo es igual a área por velocidad y estamos despejando velocidad. Si despejamos velocidad, ¿qué nos va a quedar? En el numerador flujo y en el denominador área. Y entonces eso es lo que te estoy preguntando, Jazmín. ¿Qué relación hay entre velocidad y área de sección transversal? Una relación inversa. Eso está mejor. ¿De acuerdo? Existe una relación inversa. ¿Y qué significa que exista relación inversa? A ver, le pregunto a Carlos Quispe. Presente, doctor. Que mientras más un valor va a aumentar, el otro va a disminuir, doctor. Perfecto. Que si tenemos un valor mayor, el otro va a ser menor. Excelente. Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos del flujo o caudal, nunca se olviden de esto que está resaltado aquí en celeste. El flujo o caudal es igual en cualquier sección transversal total. Si quieren decirlo de otra forma, el flujo caudal es el mismo en cualquier sección completa del sistema circulatorio. El flujo caudal es el mismo en cualquier sección completa del sistema circulatorio. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Veamos la figura de la derecha. Imaginemos que aquí tenemos aorta. Es una sola aorta. Esta aorta va a tener su área de sección transversal y es una sola porque tenemos una sola aorta. Pero luego, imaginemos que esta aorta se divide en dos. Ahora, para yo calcular el área de sección transversal, tengo que considerar la suma de las dos. No puedo comparar una aorta con una sola arteria de acá, no. Es el área de sección transversal total. Nos dice sección transversal total. Entonces, yo hago un corte aquí y encuentro dos. Tengo que sumar a los dos. Luego, cada una de ellas se divide en otras arterias. Si yo hago un corte transversal aquí, tengo que considerar la suma, el total de área de sección transversal. Si aquí estoy en capilares, no puedo hablar de un solo capilar. Tengo que hablar de todos. A eso se refiere con sección transversal total. Entonces, miren lo que nos dice. El flujo es igual en cualquier sección transversal total. Por lo tanto, en una persona en estado de reposo, tiene aquí un flujo de 5 litros por minuto en la aorta. 5 litros por minuto. Si yo me voy a su división aquí a estos dos, sumado los dos me tiene que dar 5. Si yo me voy a los capilares, sumado en todos los capilares juntos, también me tiene que dar 5. Eso significa el flujo es igual en cualquier sección transversal total. Pero ustedes me van a decir, pero ¿y cómo va a ocurrir eso? Sí, eso sí ocurre, ¿de acuerdo? Veamos aquí en el gráfico de la izquierda. Vamos a tener un segmento de un tubo, pero resulta que el tubo no tiene el mismo diámetro. Y eso es lo que ocurre en nuestro sistema circulatorio. No todos los vasos tienen el mismo diámetro. Entonces, aquí este extremo tiene un área 1. Esta área es más pequeña. En este otro extremo, área 2. Esta área es mayor. Menor área, mayor área. Pregunto. A ver, le pregunto aquí, a Pierina Bermejo.
Sí, doctora. Pierina, tenemos aquí menor área, aquí mayor área. ¿La sangre circula con la misma velocidad por ambos lados? No. No, perfecto, ya, la respuesta es no, excelente. ¿En dónde tiene más velocidad? En la que tiene menor área. Excelente, muy bien. Aquí tenemos menor área y la fórmula nos dice, la velocidad es igual al flujo sobre el área. La velocidad tiene relación inversa con el área. Entonces, si yo tengo menos área, aquí A1 es menos, la velocidad es mayor. Si A2 es mayor, aquí tengo más área, entonces la velocidad es menor. ¿De acuerdo? La velocidad es menor. Esto nos permite establecer la ecuación de continuidad. Una ecuación de continuidad. Porque miren, si yo tengo aquí área 1 y tengo velocidad 1, yo puedo multiplicar y encontrar el flujo 1. Aquí tengo área 2 por velocidad 2 y voy a tener el flujo 2. Pero ¿cómo es el flujo 1 comparado con el flujo 2? Son iguales. Pero ustedes me van a decir, ¿cómo que van a ser iguales? Sí son iguales. Siempre en la naturaleza se cumple el principio de conservación. Siempre. Entonces, miren lo que ocurre aquí. Aquí tengo poca área y aquí tengo bastante área. Estoy ganando en área si voy de un punto hacia el otro punto. ¿Pero en qué estoy perdiendo? Estoy perdiendo en velocidad. Aquí tengo más velocidad y aquí tengo menos velocidad. ¿Se dan cuenta? Entonces finalmente se compensa. Se compensa. Lo que gano en área se compensa con lo que pierdo en velocidad. De tal forma que físicamente siempre vamos a tener el mismo flujo. Y eso es lo lógico. Si nosotros sabemos que son 5 litros por minuto que están circulando, no se puede desaparecer la sangre, ni tampoco puede aumentar la sangre. Es lógico que ese flujo se tiene que mantener a través de todo el sistema circulatorio. ¿De acuerdo? Entonces, acordémonos de este principio, de esta ecuación de continuidad, que nos permite fundamentar que el flujo es igual en cualquier sección transversal total. No estoy comparando una aorta con un solo capilar, no, es la sección transversal total. Bien, ahora hablamos de los factores que determinan el flujo sanguíneo. Otra vez, miren, aquí tenemos otra fórmula y resulta que hay dos factores que determinan el flujo sanguíneo. ¿Cuáles son estos dos factores? Primero, la caída de presión. A este delta P se le dice caída de presión. Decir caída de presión es lo mismo que decir disminución de presión. Si yo voy del punto A al punto B, en A puedo tener 100 milímetros de mercurio y en B puedo tener 50 milímetros de mercurio. Entonces, si yo voy de A a B, ha habido disminución de presión. Hay caída de presión. ¿De acuerdo? ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo explicamos esto? No sé si alguno de ustedes lo ha experimentado. Miren, pueden abrir el caño. Abren el caño y el agua sale con bastante fuerza. Pero ¿qué pasa si ahora al caño conectan una manguera? El agua va a pasar por la manguera y en el extremo de la manguera ya no sale con la misma fuerza. El agua va a estar lenta, débil, porque perdió presión. Entonces, esto lo podemos también explicar de la siguiente forma.
Yo puedo tener esta manguera conectada al caño. Y a la manguera le hacemos aberturas. Y en cada abertura le ponemos un tubo capilar. Un tubo capilar. Luego abrimos el caño. ¿Qué vamos a observar? Que en el primer tubo que está cerca al caño, el agua se llenó. En el segundo tiene menos altura. En el tercero menos altura. En el último menos altura. Entonces, el agua, al pasar por el interior de este tubo, va perdiendo presión. Si yo comparo el primer tubo con el último tubo, voy a decir, hay caída de presión. Para poder hablar de este concepto, caída de presión, miren, caída de presión, tengo que comparar dos puntos separados por un espacio. Yo no puedo decir aquí en el primer tubo hay caída de presión. No, yo no puedo decir para este primer tubo, no puedo decir hay caída de presión. Para decir que hay caída de presión, tengo que comparar un espacio, una longitud. ¿De acuerdo? Si yo quiero hablar solo para el primer tubo, voy a hablar solo de presión. Presión. Ya conocemos. ¿Qué es presión? Presión es la fuerza que en forma perpendicular actúa sobre una superficie. Entonces, miren, cuando el agua está pasando o el líquido está pasando por aquí, llega a este tubito, es que sale pues con fuerza para que lo pueda llenar. Por eso decimos, es la fuerza que actúa sobre una superficie. Cuando llega este tubito, también para este tubito, solo para este, puedo hablar de presión. Y digo, es la fuerza que tiene en este punto para empujar el agua y alcanzar una altura en ese tubo. Yo puedo comparar la presión del primer tubo con la presión del último tubo. Y digo, en el primer tubo hay más presión, en el último tubo hay menos presión. En conclusión, si yo estoy comparando esa longitud, entre uno y otro hay caída de presión. ¿Está claro eso? ¿Están ahí? ¿Podría volver a repetir, doctora? No lo entendí muy bien. Perfecto. Una cosa es decir presión y otra cosa diferente es decir caída de presión. Cuando decimos presión, nos referimos solo a un punto específico. Y entonces, yo puedo decir presión para el primer tubo. ¿Cómo calculo la presión para el primer tubo? Será la fuerza del agua que va a actuar sobre la superficie del tubo, sobre ese punto, ¿no? Sobre esa área que vamos a tener ahí. Entonces, si yo calculo la presión, va a ser equivalente a esto que ha ocurrido en el primer tubo. Se llenó el tubo. Igual, para este último tubo también puedo hablar de presión. Fuerza con que el agua empuja contra la pared del tubo. Pero resulta que en este punto tiene menos fuerza, porque solamente logró que el agua suba hasta este punto. No llenó el tubo, tiene menos fuerza. Puedo hablar de presión para este otro tubo. Para cada uno de ellos hablo solo de presión. Pero ¿qué pasa si yo ahora comparo? ¿Qué está ocurriendo en el sistema? Comparo el primer tubo con el último tubo. Si yo comparo todo el sistema, ya no digo presión. ¿Qué voy a decir? Caída de presión. La caída de presión se compara, se analiza entre dos puntos separados por una distancia. Y de hecho, si yo siguiese poniendo aquí tubitos capilares, más tubitos, va a seguir disminuyendo. Se va a seguir observando caída de presión. ¿Está mejor?
Sí, doctora, mejor. Perfecto. Ahora, ¿para qué hablamos de esto? ¿Qué tiene que ver esto con nuestro sistema circulatorio? Es un concepto muy importante. Nosotros tenemos que pensar que la sangre tiene que estar en movimiento. Y entonces sale del ventrículo izquierdo. El corazón, la pared del ventrículo izquierdo, se contrae, hace sístole y genera una presión de 120 milímetros de mercurio. Con esa presión de 120 milímetros de mercurio, la sangre sale del ventrículo y se va a poner en movimiento a través del sistema circulatorio. Pero a medida que la sangre vaya pasando, arteria, aorta, arterias, arteriolas, capilares, vénulas, venas, ¿qué va a suceder? Esto mismo que estamos observando aquí en este gráfico amarillo, eso mismo. A medida que vaya avanzando por los diferentes vasos sanguíneos, la presión va a ir disminuyendo. Y disminuye totalmente, de tal forma que cuando hablamos de la aurícula derecha, debe haber 0 de presión. Entonces, miren, ventrículo izquierdo 120, aurícula derecha 0. Una total caída de presión. Eso es muy importante, porque esa caída de presión asegura que la sangre en nuestro organismo se mantenga en movimiento. ¿Ya? Asegura que se mantenga en movimiento. ¿Qué pasaría si la presión no disminuye aquí cuando llega a la aurícula derecha? Imagínense que sería como ponerle un tapón a la manguera. Si le ponemos un tapón, el agua ya no va a salir, el agua ya no va a seguir en movimiento. Entonces, si nuestra aurícula derecha estuviese en sístole, estuviese contraída, es como ponerle un tapón, no se va a poder llenar. Y si la aurícula no se puede llenar, hemos cortado la circulación. Ya no va a seguir en movimiento la sangre. Entonces, es muy, muy importante que en nuestro sistema circulatorio exista caída de presión. Eso asegura la circulación de la sangre. ¿De acuerdo? Bueno, para hacer un cálculo sencillo, ¿no? De caída de presión, podríamos decir 100 aquí, 75 aquí a la salida, al ingreso 100, a la salida 75, existe una caída de presión de 25. También podríamos hablar de otro punto. Puede haber 40 aquí al inicio, a la salida 15, si resto 25. Hay la misma caída de presión en dos sistemas diferentes. ¿De acuerdo? Por eso decimos que la caída de presión se mide entre dos puntos que están separados por una distancia. Muy bien. Entonces, una vez más, el primer factor del cual depende este flujo es la caída de presión. Y la caída de presión siempre se va a dar cuando un líquido está circulando por un sistema de tubos. Cuando la sangre está circulando por nuestros vasos sanguíneos. E inversamente, ¿de quién depende? De R. ¿Y qué cosa es R? R es resistencia hidrodinámica, o si quieren le dicen resistencia hemodinámica. Resistencia hidrodinámica o resistencia hemodinámica. Resistencia, ¿de qué depende? La resistencia va a depender directamente de la viscosidad de la sangre. La resistencia va a depender directamente de la longitud del vaso sanguíneo. Y la resistencia va a depender inversamente del radio del vaso sanguíneo. Del radio del vaso sanguíneo. Yo no les voy a pedir que hagan cálculo de esto, aunque dependiendo de las especialidades médicas, hay fórmulas complejas, hay cálculos complejos en sus especialidades, muy interesantes, ¿no? Entonces, por ahora yo no les voy a pedir cálculos,
pero sí les voy a pedir interpretación. Aprendamos a utilizar una fórmula para poder plantear conclusiones, para poder plantear una interpretación. Entonces yo les puedo preguntar, les puedo decir, ¿qué sucede con la resistencia hemodinámica en la anemia? A ver, ¿alguien me puede decir qué sucede con la resistencia hemodinámica en la anemia? Disminuye. ¿Por qué? Fundamente su respuesta. Porque la viscosidad disminuye también al no haber eritrocitos o al disminuirse el número de hemoglobina. Perfecto, ¿no? Perfecto. Decimos en la anemia. Tenemos que hacer el análisis. Disminuyen los glóbulos rojos. Si en la anemia disminuyen los glóbulos rojos, significa que está disminuyendo la viscosidad. Aquí está viscosidad, eta, viscosidad. Si disminuye la viscosidad, la resistencia también disminuye, porque están en relación directa. Son importantes las fórmulas. ¿Ya? Entonces, disminuye la resistencia. A ver, otro ejemplo. ¿Qué sucede en la poliglobulia? Hay un aumento de resistencia, ¿Por qué? porque habría más viscosidad. Claro, en la Más. poliglobulia aumentan los glóbulos rojos. Si aumentan los glóbulos rojos, aumenta la viscosidad. Y si aumenta la viscosidad, es que también aumenta la resistencia. Es más difícil, ¿no? Si es más viscoso, se resiste al movimiento. Es más difícil que haya movimiento. Por eso decimos, aumenta la resistencia. ¿Qué sucede en un aneurisma? Hay mucha presión, mucha viscosidad. Y puede... A ver, analicemos bien qué pasa. ¿Qué cosa es un aneurisma? Una dilatación del vaso sanguíneo. Eso quiere decir que a más radio del vaso sanguíneo, menor resistencia. Perfecto, perfecto. Un aneurisma es una dilatación de capilar, ¿no? Eso se observa en el sistema arterial, el aneurisma, ¿ya? El aneurisma en el sistema arterial. Y la varice en el sistema venoso. Es dilatación, entonces aumenta el radio y disminuye la resistencia. Ya, a ver, sigamos. Les decía que cuando nosotros hablamos, cuando nosotros estamos hablando de un aneurisma o de una varice, es que se ha producido una dilatación del vaso.
el radio ha aumentado. Entonces, el radio va a tener relación inversa con la resistencia. Si el radio es mayor, la resistencia es menor. Ahí podríamos imaginar que se mejoraría la circulación, ¿no? Pero todavía hay otro factor físico que hay que estudiar. Muy bien. Entonces, ese es el enfoque que nosotros le vamos a dar para que ustedes puedan resolver, utilizar estas fórmulas en el examen. La fórmula la van a tener, pero yo les voy a dar una condición para que esa condición ustedes la analicen. Básicamente esa condición está relacionada pues con la viscosidad y con el radio. La longitud de los vasos va a ser constante, ¿no? Ahí no vamos a tener ningún problema. Cuando se habla de resistencia, tenemos que considerar que en nuestro organismo no tenemos los vasos del mismo diámetro. No tenemos los vasos del mismo diámetro. Van a tener diferente diámetro dependiendo del vaso sanguíneo que se refiera. ¿Qué también tenemos que tener presente? Que los vasos están unidos. Nosotros tenemos el sistema circulatorio y sabemos que es totalmente cerrado. Entonces, los vasos sanguíneos van a estar conectados unos con otros y pueden estar conectados en serie y en paralelo. Así como cuando ustedes han estudiado circuitos eléctricos, igualito. Van a estar conectados en serie y en paralelo. ¿Cuándo se dice que están en serie? Cuando un vaso sanguíneo está unido con otro y unido con otro en línea recta. ¿Cuándo se dice que están en paralelo? Uno paralelo al otro. Si vamos a la anterior figura, aquí podríamos decir, ¿no? Esta aorta con esta arteria, con esta otra arteria, con este capilar, están en serie. Pero esta arteria con esta arteria están en paralelo. Esta arteria con esta arteria están en paralelo. ¿Se entendió? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, entonces dígame ahora, ¿en dónde se genera más resistencia? ¿En un circuito en serie o uno en paralelo? En un circuito en serie. ¿En serie? En uno en serie. ¿Por qué en uno en serie se genera más resistencia? Porque ahí sumamos directamente los valores, ¿no? Sumamos la resistencia del primer vaso, más el segundo, más el tercero, más el cuarto. En el paralelo se suman los inversos, ¿no? En el paralelo se suman los inversos. Muy bien. Ahora hablamos de un principio muy importante, muy importante. El principio de Bernoulli. Yo les voy a pedir especial atención aquí. Principio de Bernoulli. ¿Qué dice el principio de Bernoulli? El principio de Bernoulli, eso escríbanlo por favor. El principio de Bernoulli nos dice que existe relación inversa entre la velocidad de la sangre y la presión de la sangre. Existe relación inversa entre la velocidad y la presión de la sangre. Esto de aquí lo vamos a explicar en esta figurita. Miren, imaginemos que tenemos este segmento de vaso sanguíneo. De hecho, aquí tiene bastante radio, tiene más área de sección transversal que este otro de aquí. En este de aquí tenemos menos radio
y tenemos menos área de sección transversal. Entonces, lo que suceda en este primero va a ser diferente a lo que suceda aquí. Va a ser diferente. Podemos decir, si aquí tenemos más radio, más área de sección transversal, ¿cómo es la resistencia en este comparada con este? A ver, ¿me pueden decir? Va a ser menor. La resistencia aquí es menor, la resistencia aquí es mayor. Y ustedes me van a decir, ¿y de dónde lo sacó? Lo sacamos de acá. Menos radio, más resistencia. Más radio, menos resistencia. Esa es la figura. Más radio, menos resistencia, menos radio, más resistencia. Perfecto. También les podría preguntar, ¿cómo es la velocidad en este y cómo es la velocidad en este? En el primero es menor y en el segundo mayor. Perfecto. Si existe más área de sección transversal, la velocidad es menor. Si existe menos área de sección transversal, la velocidad es mayor. ¿Y eso de dónde lo sacamos? Flujo es igual a área por velocidad, despejamos velocidad y nos queda flujo sobre área. Velocidad y área, relación inversa. Entonces, si tenemos más área, hay menos velocidad, menos área, más velocidad. Y según el principio de Bernoulli, si tenemos menos velocidad, hay más presión. Y si tenemos más velocidad, hay menos presión. ¿Cómo entendemos esto? Cuando decimos líquidos, cuando nos referimos a la sangre, es un líquido. Son fluidos. Y siempre los fluidos van a tratar de ocupar el mayor espacio posible. Y entonces siempre van a estar ejerciendo fuerza de adentro hacia afuera. De adentro del líquido hacia afuera, siempre. ¿Por qué? Porque van a tratar de ocupar el mayor espacio posible. A ver, yo les pregunto lo siguiente. Si pongo agua en un vaso y luego el vaso lo pongo invertido sobre la mesa y retiro el vaso, ¿el agua se va a quedar con la forma de vaso? No. No. No, ¿verdad? No se va a quedar con la forma de vaso. Se va a esparcir sobre la mesa porque es un fluido. ¿De acuerdo? Entonces, eso ocurre acá. Miren lo que ocurre. Por la estructura del vaso, tenemos baja velocidad. Es como que la sangre se ha detenido aquí. Es como que podemos decir que la sangre tiene tiempo para empujar contra las paredes, porque va a tratar de ocupar el mayor espacio. Eso hace que se genere una alta presión. Sin embargo, ¿qué pasa en este otro tubo? En este tubo hay más velocidad. La sangre va a pasar más rápido. No va a tener tiempo para empujar contra las paredes. Entonces la presión es baja. ¿De acuerdo? La presión es baja. Pero no nos los estamos inventando. Lo estamos sacando de las fórmulas físicas que existen. Ese es un tema interesante. Pero vayamos más allá. Yo les pregunto, ¿un aneurisma es o no es peligroso? Sí es peligroso. Sí es peligroso. Muy peligroso. Pero ahora dígame, ¿y por qué es muy peligroso? No me digan porque si se revienta, va a producir un derrame cerebral y etcétera. No, esa parte clínica no. Con estos términos que estamos haciendo referencia aquí, con estos términos físicos, ¿por qué es peligroso? Es cierto que el aneurisma se puede reventar, ¿no? Es cierto. Pero ahora dígame, ¿por qué es peligroso el aneurisma? ¿Por la baja velocidad? ¿Por la alta presión? ¿Por qué es peligroso? Por la baja velocidad.
Pero más que ver la baja velocidad, los médicos, ¿qué ven? Sería por la alta presión, ¿no? La alta presión. Es por eso. Es por eso. Pero es una cadena de cosas. Porque miren, el aneurisma es una dilatación del vaso. Aumento el radio. Pero ese aumento de radio, ¿qué provoca? Que disminuya la resistencia. Ese aumento de radio también, ¿qué provoca? Que haya baja velocidad. Si hay baja velocidad, ¿qué provoca? Una alta presión. Esa alta presión es peligrosa. Si una persona tuviese un aneurisma, ya en el aneurisma hay alta presión. Pero si sobre esa alta presión que hay por la estructura misma, la persona sufre un incremento de presión, entonces esta presión que naturalmente ya es alta por la forma, se va a sumar con la otra y va a seguir aumentando, va a seguir empujando sobre las paredes del vaso. Finalmente las paredes del vaso no pueden resistir esa presión y termina rompiéndose. Eso es lo peligroso. Y eso es lo que los médicos tienen que controlar en sus pacientes. Que si tienen algún aneurisma, esté controlada la presión. ¿Ya? Insisto, ya naturalmente por la forma, por la estructura, la presión es alta aquí. Pero si sobre esta presión nosotros le aumentamos más presión por la función de nuestro sistema circulatorio, ya eso es mucho más peligroso. Y les hago una pregunta final aquí. Miren, más radio, menos resistencia. Pero si hay menos resistencia, entonces, ¿cómo es la caída de presión? Ahora vamos a esta fórmula. Flujo es igual a caída de presión dividido resistencia. Les estoy preguntando ahora por caída de presión. Si despejamos caída de presión, ¿a qué va a ser igual caída de presión? Flujo por resistencia. Flujo por resistencia. Excelente. Flujo por resistencia. Y entonces, ¿qué relación va a haber entre caída de presión y resistencia? Inversamente proporcional. A ver otra vez, ¿qué relación va a haber? Directamente. Proporcional. Directamente proporcional. Entonces aquí, si aquí la resistencia es menor, ¿cómo es la caída de presión? Menor. Menor. También va a ser menor. Entonces, si decimos que la caída de presión es menor, significa que la presión no está disminuyendo y se está manteniendo elevada. ¿De acuerdo? Si decimos aquí menor caída de presión, significa que no está disminuyendo lo que debe disminuir. Y si no disminuye lo que debe disminuir, entonces se está manteniendo alta. Les pongo otro ejemplo para entender mejor esto. La presión puede caer de 120 a 0. O también yo puedo decir, no ha caído todo, ha caído de 120 a 80. Si solo ha caído hasta 80, digo hay menor caída de presión. Y si hay menor caída de presión, quiere decir que la presión está elevada todavía. Pero si cae de 120 a 0, hubo toda la caída de presión. ¿Se entendió? A ver, ¿me dicen? ¿Se entendió? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, vamos aquí entonces, a este segundo vaso. En este segundo vaso hay menos radio. Si hay menos radio, hay más resistencia. Si hay más resistencia, ¿cómo es la caída de presión?
Mayor. Mayor caída de presión. Y si hay mayor caída de presión, significa que la presión es baja. Yo les voy a pedir, por favor, que se enfoquen en este gráfico, ¿ya? En este gráfico, en estos valores, y que relacionen todo lo que hemos dicho, ¿no? La fórmula de resistencia, la fórmula de caída de presión, esta de aquí, y la fórmula de flujo también. Relacionen, así como lo hemos dicho, relación inversa, relación directa, qué cosa es lo que sucede. Y no tenemos más, ¿no? Solamente ese es el comparativo que tenemos que hacer. Si tenemos un vaso sanguíneo con más área de sección transversal y un vaso sanguíneo con menos área de sección transversal. Y toda la explicación que le damos es en función a esas fórmulas. Si la relación es directa o si la relación es inversa. También, cuando se habla de flujo sanguíneo, se debe diferenciar los tipos de flujo sanguíneo. Existen dos tipos de flujo sanguíneo: flujo laminar y flujo turbulento. Flujo laminar y flujo turbulento. El primer gráfico nos habla del flujo laminar. Si nos dice flujo laminar, este es un flujo ordenado. Es como si estuviese circulando por láminas. Vamos a exagerar la figura. Aquí tenemos un vaso sanguíneo. Imaginen que cada una de estas flechas representa un glóbulo rojo. Entonces es como que en el flujo laminar, cada glóbulo rojo mantiene su línea de movimiento. No se cruza con otros glóbulos rojos. ¿De acuerdo? Eso es laminar, un flujo ordenado. Para que se produzca el flujo laminar, se gasta poca energía. ¿Por qué? Porque es ordenado. En el flujo laminar se observa esta forma del frente de velocidad. ¿Por qué se le dice así? Porque la sangre que esté en el centro va a alcanzar más velocidad. Y a medida que nos vamos acercando hacia la pared del vaso, la velocidad va disminuyendo. Y eso sí lo saben ustedes. Lo saben porque dos superficies que están en contacto generan una fuerza de fricción. Si una se quiere mover sobre la otra, una opone el movimiento de la otra. Hay una fuerza de fricción que se opone al movimiento. Entonces aquí sucede lo mismo. La sangre va a estar en contacto con el vaso sanguíneo. Y entonces aquí se genera una fuerza de fricción que se opone al movimiento. Por eso es que la sangre que está junto con la pared del vaso va a tener menos velocidad. Y la sangre que está en el centro del vaso tiene más velocidad. En un flujo laminar se grafica esta forma. Y a eso se le dice frente de velocidad. ¿Qué sucede en el flujo turbulento? En el flujo turbulento, la sangre avanza y retrocede. La sangre avanza y retrocede. El flujo turbulento es un flujo desordenado. Se gasta mucha energía para poder avanzar en este tipo de flujo. El frente de velocidad ya no tiene esta forma, es recto. ¿Cuándo se puede producir turbulencia? Observen la figura, por favor. Aquí en este segmento, el flujo va a ser laminar. Pero imaginen que ahora la sangre llegue a este otro vaso. Tiene más radio, más área que la anterior. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando llega a este vaso? La sangre encuentra más espacio, se desordena, avanza, retrocede. Aquí el flujo va a ser turbulento. Se va a gastar más energía, va a ser difícil, ¿no? Por eso decimos baja velocidad. Avanza, retrocede. Va a ser difícil que avance, se va a necesitar más energía para su movimiento. Cuando se habla de estos tipos de flujo, también se puede calcular un valor. Se calcula la constante de turbulencia
que también se le dice número de Reynolds, constante de turbulencia o número de Reynolds. ¿Cómo se calcula este número de Reynolds? ¿De qué depende? Va a depender de la densidad de la sangre, de la velocidad de la sangre, del radio del vaso sanguíneo e inversamente de la viscosidad de la sangre. Se considera que si el número de Reynolds es mayor o igual que 970, estamos frente a un flujo turbulento. Ya repito, si el número de Reynolds es mayor o igual que 970, estamos frente a un flujo turbulento. Entonces, ¿cómo podemos evaluar esto? Yo les pregunto, ¿cómo será el flujo en la anemia? ¿Laminar o turbulento? Laminar, doctora. A ver, analicemos, con la fórmula analicemos. ¿Qué va a pasar en la anemia? Y ahí comenzamos a analizar, ¿no? En la anemia hay menos glóbulos rojos. Si hay menos glóbulos rojos, entonces hay menos viscosidad. Si hay menos viscosidad, ¿qué pasa con el número de Reynolds? Aumenta. Aumenta, perfecto. Y si aumenta, ¿cómo va a ser el flujo? ¿Laminar o turbulento? Turbulento. 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 Turbulento, lógico. Menos glóbulos rojos, menos viscosidad, más número de Reynolds. Lo más probable es que se supere los 970. Entonces el flujo va a ser turbulento. Otro ejemplo, a ver. En el ejercicio físico, si nosotros hacemos ejercicio físico, aumenta la velocidad de la sangre. ¿Cómo va a ser el flujo? Va a ser turbulento. Laminar. Laminar, doctora. ¿Sí? ¿Se aumenta la velocidad de la sangre? Miren, si aumenta la velocidad aquí, aumenta la velocidad. ¿Qué relación tiene la velocidad con el número de Reynolds? Directamente. Entonces, si la velocidad es mayor, ¿cómo va a ser el número de Reynolds? Mayor. 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 Y si es mayor, ¿cómo va a ser el flujo? El tipo de flujo. Turbulento. 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 ¿De acuerdo? Otro. ¿Cómo es el flujo en un aneurisma? Va a ser lento. Laminar. Empezaría a laminar. A ver, otra vez. En un aneurisma, ustedes muy bien han dicho que es una dilatación de un vaso sanguíneo, ¿no? Del sistema arterial. Entonces, aumenta el radio. Si aumenta el radio, ¿qué pasa con el número de Reynolds? Aumenta. Aumenta. También aumenta. Y si aumenta el número de Reynolds, lo más probable es que pasemos de 970. Y si pasamos de 970, ¿qué flujo es? Turbulento. 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 Entonces, en un aneurisma, en una varice, es turbulento. ¿Se entendió cómo decidir? A ver, me dicen, ¿se entendió cómo tomar, cómo explicar la fórmula? Siempre, miren, todo es igual. Numerador con denominador, relación inversa. Numerador con numerador, relación directa. Si es directa, si uno aumenta,
el otro también aumenta. Si uno disminuye, el otro también disminuye. Y si es inversa, cuando uno aumenta, el otro disminuye. ¿Está más claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, muy bien. Repasen, por favor. Cuando estén repasando, si tienen alguna duda, escriban. ¿Ya? Escriban. Muy bien, aquí nos quedaremos. La próxima clase es el día miércoles. El día miércoles vamos a terminar con el contenido para el examen. Nos quedan estas diapositivas que están aquí, ¿no? Que ya es sencillo lo que nos está quedando. El examen va a ser hasta aquí, hasta esta diapositiva, y nos quedan las exposiciones. El día miércoles terminamos el contenido y el día jueves exponemos. ¿Ya? Preparen esas exposiciones con lo que corresponda, por favor. 4 diapositivas, 7 minutos como máximo. Y se supone que también están preparando el informe para la investigación formativa, ¿no? Ya les voy a poner el enlace para que lo entreguen a la próxima semana. Muy bien, ahí nos quedamos. Cuídense bastante y estudien todas sus asignaturas, por favor. Hasta el día miércoles.